¿Crees que si se demostrara la existencia de Dios con evidencia científica siendo demostrable y medible, y ya que la religión se fundamenta en la fe, supondría el final de las mismas? No, yo creo que no. Si se demostrara la existencia de Dios, se demostraría que el universo no es real. No es como lo conocemos. No, mira, cuando se habla de la existencia de Dios, cada quien habla del Dios en el que él cree. Y por eso yo tengo un video que se llama Tú no crees en Dios. Porque si se demostrara la existencia de cuál Dios, tenemos a nuestro alcance varios miles de dioses. Yo he leído cálculos entre 8,000 y 13,000 dioses distintos que el ser humano ha creado para explicarse el universo. Entonces, ¿de cuál de esos dioses se demostraría la existencia? Primero que nada, todas las demás religiones se irían al caño. Todo el mundo tendría que apuntarse a la buena. Pero si tú me dices primero, dime qué Dios se demostraría, yo te diré si es posible o no es posible. El Dios de la Biblia es imposible que exista. El Dios de la Biblia es imposible que exista. Hay otros dioses, y cuando los que necesitan a un Dios se han dado cuenta de esto, van inventando lo que se llaman las explicaciones ad hoc. Se vale, pero es que no. Es que el Dios de la Biblia no es ese, no es Dios. El verdadero Dios es uno que no está, bueno, como el Dios de Spinoza, que es todo el universo. La gente se fascina con el Dios de Spinoza. No, mira, el Dios de Spinoza no se parece a ningún Dios de los que hablan las religiones. Es un subterfugio filosófico para rehuir el hecho de que tu Dios es imposible. Los primeros que hicieron esto fueron, no los primeros, pero unos que hicieron esto con mucho entusiasmo fueron los deístas durante el proceso de la Ilustración y del enciclopedismo. La idea de un Dios que creó el universo, lo echó a andar y luego ya se fue. Y entonces, bueno, si hay mal en el universo, pues ya no le puedes echar la culpa a Dios, pero resulta que ese Dios tampoco te va a escuchar tus oraciones, tampoco te va a castigar, tampoco te va a premiar. Es decir, no va a funcionar como un Dios. No va a funcionar como entendemos el concepto de Dios, como alguien que es el que lo crea todo, el que lo puede todo, el que lo sabe todo y el que domina el universo. Si tú dices, no lo domina, lo echó a andar y luego ya se fue, pues se tenía que jugar al mus con sus amigos en el bar y ahí está jugando desde hace miles de millones de años. No. Es una forma de tranquilizarte pensando que de todos modos puede haber un Dios, pero no es sostenible, no es aceptable. Cuando hablamos de Dios hablamos de cómo lo presentan las religiones y cómo los presentan las religiones son altísimamente improbables.